Bueno, tengan un cordial saludo. En esta ocasión vamos a mirar la evaluación de la historia clínica exclusivamente en el área de hospitalización. Ya después les estaremos socializando un poquito más los resultados en una reunión que haremos con todos los médicos. Y en esta vamos a hacer una propuesta de plan de mejora para mejorar la historia clínica y que definitivamente refleja la calidad de la prestación del servicio. Para todos es sabido que una buena historia clínica refleja una buena atención y una buena calidad en la prestación del servicio. Hemos encontrado bastante problemas en la evolución del día a día que se hace en hospitalización. Todos conocen que hay un hilo conductor que es como una historia clínica denominada SOAP, donde está el subjetivo, el objetivo, el análisis y el plan que hay que hacerle al tratamiento del día a día del paciente. Les muestro este ejemplo porque nos llama mucho la atención, en donde primero hay errores en cuanto a que estamos colocando diagnósticos que no son CIE-10. Es importante tener en cuenta que en Colombia existe una reglamentación que nos obliga a usar el diagnóstico con los CIE-10. Seguidamente uno ve la parte de subjetivo como muchos lo han interpretado, poner casi que un motivo de consulta, etcétera, etcétera, que no llevan a lo que es la palabra subjetivo. Y en los paraclínicos, como vemos acá, pues nos hemos acostumbrado a transcribir los datos de esa información de un cuadro hemático, un parcial de orina, de una ecografía, de una radiografía, colocando exactamente los resultados, que no es la idea en un análisis o en una parte objetiva. Entonces igualmente pues no hay como la secuencia, el plan. También encontramos errores como de poner la misma formulación médica, la cual les voy a explicar a continuación cómo se debe diligenciar. Entonces dentro del plan de mejora puedes estandarizar en la historia clínica la parte subjetiva, la parte del objetivo, los paraclínicos, un análisis y el plan de manejo del paciente. Entonces empiezo con lo primero, que es la parte subjetiva. La parte subjetiva es lo que el médico no puede medir, no puede corroborar. Es decir, si a mí un paciente me dice me duele la cabeza, pues nos queda como muy difícil evidenciar que lo que me está diciendo el paciente sea cierto. Entonces por eso se dice que hay una parte subjetiva, que es lo que refiere el paciente. Esa sección se refiere a la información expresada verbalmente por el paciente, donde el médico no ha hecho ningún tipo de examen físico para decir si evidentemente al paciente le duele la cabeza. Entonces se toma nota de la declaración completa del paciente y se coloca, la recomendación es colocarla entre comillas. Entonces cuando yo escribo el ejemplo de subjetividad, de subjetivo, entonces son frases que le dice uno al paciente: dormí bien, siento mucho sofoco, siento mucho dolor, o pasé buena noche con poco dolor, siento mucho calor, me siento acalorado, la cara ardiente, me siento como mareado, mareada, me siento con muchas ganas de vomitar. Eso serían entre muchas las cosas que un paciente nos puede referir, que ahí sí, como dicen algunos, pues es el acto de la buena fe de lo que el paciente nos está refiriendo, y que yo lo dejo en la subjetividad de eso, que es un relato del paciente. Entonces, fíjese que, como le mostraba en la historia clínica, generalmente hay veces tenemos la confusión de escribir en lo subjetivo
lo que es objetivo, inclusive diagnósticos, y muchas veces encontramos pacientes, subjetivo paciente de 20 años de edad con antecedentes de no sé qué. No, la subjetividad es única y exclusivamente lo que el paciente refiere. En la objetividad, o sea, lo que yo puedo ya con mis exámenes observar, es la parte objetiva. Entonces, ya cuando hago una revisión física del aspecto general del paciente, y tenga en cuenta los signos vitales, la frecuencia, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la saturación, la defino. Y aquí hay otro error: generalmente en la objetividad escribimos los signos vitales y no las definimos, cosa que es bastante relevante en casi todas las historias clínicas que he tenido la oportunidad de evaluar, que colocamos los signos vitales y los escribimos ahí, pero no definimos si están bien o mal. O sea, lo dejamos ahí a como que yo imagino que esto lo lee otro médico y entenderá que 110/80 está bien, pero tenemos la obligación de hacer una definición, más no solo la transcripción. Entonces, sí hay una norma por allá que dice que los exámenes clínicos de ayudas diagnósticas de laboratorio clínico deben estar interpretados, más no transcritos. Lo mismo para las pruebas especiales. Entonces uno tiene que, pues si el especialista ya escribió que no encuentra masas y todo eso en una ecografía, pues lo que tenemos que poner es sencillamente: encuentra una ecografía sin signos de alteración, y pare de contar. Entonces, miremos este ejemplo. Una paciente que está en su tercer día de hospitalización con un diagnóstico de neumonía J18, que ya tenemos software de hace años, que al poner neumonía inmediatamente me busca el código CIE10, y tiene una tensión arterial de 110, de frecuencia cardíaca 60, frecuencia respiratoria 16, temperatura 36 y una saturación de oxígeno 98. Entonces, ¿qué se escribe acá? Supongamos que lo encuentra uno bien, o sea, paciente con buen aspecto general. ¿Cómo está la piel y las mucosas? Que es lo primero que le pregunto en un examen físico. Están normocoloreadas y las mucosas están hidratadas. El paciente está consciente, está orientado, signos vitales con... Entonces ahí empieza uno a definir los signos vitales. Si está normotenso, si está hipertenso, que sería alto, ¿cierto? O si está hipotenso. Entonces, acuérdense que la tensión arterial tiene esas tres mediciones: hipertensión alta, hipotensión o normotensión. Entonces, para el ejemplo acá, estamos frente a una normotensión. La frecuencia cardíaca está normal, o sea, tiene una normocardia. Está euneico, no está taquimneico ni bradimneico, tiene una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria de 16, con una temperatura normal, o sea, está eutérmico, y con una saturación de oxígeno normal. Seguidamente pues empieza uno la parte cefalocaudal, diciendo que las pupilas están isocóricas normoreactivas a la luz, lo que antes llamábamos PINRAL, y si el manual de la historia clínica me faculta para poner PINRAL, pues ponemos PINRAL. Sigue con el tórax, ruidos cardíacos rítmicos. El pulmón tiene un murmullo vesicular normal, nos interesa el pulmón en este caso porque es una neumonía, está en el tercer día de hospitalización. Y ruidos intestinales están positivos, tiene buena movilidad intestinal, buena perfusión distal al tocarle para mirar miembros inferiores. Una diuresis positiva, que saca uno el resultado, le pregunta a la enfermera cuántos líquidos administrados, cuánto está eliminando, y el balance pues me da una diuresis positiva o negativa. Y si está orientado, porque me dijo que se sentía bien, que no sé qué, quiere decir que está orientado, pues un paciente sin déficit neurológico. Esto es algo que tiene coherencia y se habla como debe hablar o como debe reflejar un acto médico de un médico en una historia clínica. Aquí tengo los signos vitales, entonces para recordarles,
que si la frecuencia cardíaca está normal, hablamos de normocardia, cuando está en 60 a 100, hablamos de bradicardia cuando es menor de 60, mayor de 100 es taquicardia, igualmente para la frecuencia respiratoria. Está bradimeico cuando está menor de 12, eumneico cuando está entre 12 y 20, o sea normal, y está con respiración, con distrés respiratorio, con dificultad respiratoria cuando está taquimneico, que es una frecuencia mayor de 20 respiraciones por minuto. La temperatura también le hablamos de hipotermia cuando está por debajo de 35, está febril, está eutérmico cuando tiene 36, tiene una febrícula 37, a 37,9, está febril cuando está a 38. Y la presión arterial igual, hipotenso, normotenso, normal alta cuando está entre 130 y 139 y mayor de 140 está hipertermia. Entonces uno tiene que hablar es con frases y no hacer el ejercicio que todo el mundo hace y que es muy común de transcribir estos signos vitales con cifras y pare de contar. La siguiente es el análisis, lo que usted cree que está pasando, haciendo una articulación entre lo subjetivo, los signos vitales y el objetivo. En este aparato se indica el diagnóstico de la enfermedad que padece el paciente. La evaluación se basa en los resultados entre lo subjetivo y lo objetivo, y está también las pruebas diagnósticas que yo interprete y la derivación a otros especialistas en caso de que haya sido remitido. ¿Cómo lo puedo yo sentar en un ejemplo? En el caso de la señora con una sintomatología respiratoria, se trata de una mujer de 23 años con antecedentes de resfriado común y tosferina, que hoy refiere dolor de garganta, fiebre y fatiga. El examen clínico sugiere una faringitis bacteriana debido a la inflamación de los ganglios y a la presencia de manchas blancas en la garganta, y se le hizo un cuadro hemático, un hemograma que reporta neutrofilia con desviación a la izquierda. Quiere decir que esta paciente tiene una infección bacteriana por la neutrofilia y con la desviación a la izquierda. Hay que socializar también esa parte de cómo se interpreta el hemograma, porque ese es otro pecado también que tenemos. Interpreta el hemograma, lo estamos pasando de hemoglobina 15, linfocitos 10, leucocitos 20, neutrófilos 10, y ahí nos quedamos. Tenemos que aprender a interpretar qué significa que una neutrofilia con desviación a la izquierda, una linfocitosis, una anemia, porque generalmente ponen hemoglobina 7, pero la transcriben y no ponen anemia. Cuando en el parcial de orina, cuando hay nitritos positivos, ponemos nitritos positivos y no decimos que ya hay bacteriuria. Entonces todo eso tenemos que empezar a cambiar en el lenguaje de la historia clínica. El plan igualmente, entonces en el plan no vamos a transcribir ibuprofeno cada 8 horas, penicilina cristalina, no, nada de eso. Vamos a hacer ¿por qué? Porque es que en el plan es lo que yo voy a plantear para mejorar las condiciones de salud del paciente en términos amplios, explicativos, porque para eso existe un formulario de órdenes médicas donde yo voy a escribir ibuprofeno cada 8 horas, ácido clavulónico cada 12, entonces no necesito escribir eso. ¿Cómo me quedaría un plan a mí muy coherente con un lenguaje médico? Analgesia con AINES, ya eso me hace pensar a mí que el paciente está siendo manejado para el dolor con AINES. Entonces ya cuando yo quiera cuál AINES, le pusieron ibuprofeno, le pusieron naproxeno, le pusieron etcétera, etcétera, que sea AINES. Como es una infección bacteriana, entonces antibioticoterapia para gram negativos intravenosos, se le mandó terapia respiratoria también a la paciente por el problema, para que movilice secreciones y control de signos vitales. Eso es un plan que se debe escribir en la historia clínica en estas evoluciones, y recuerden siempre que aquí no es escribir la dosis ni nada de eso, sino lo que se le va a hacer en términos amplios, y se especifica, aquí queda como implícito
el manejo, pero para hacerla que quede más explícito, pues tendría que ir a las órdenes médicas. Si no, estaríamos repitiendo el mismo documento, que no es la idea de repetir y repetir documentos. Bueno, les habló Jorge Miranda, les doy muchas gracias por la atención y espero hasta una próxima para seguir en este plan de capacitaciones en pro de la calidad de la clínica Urgencia La Merced. Muchas gracias.